Recuerden que estoy haciendo pues grabación de las mismas. Es importante tener en cuenta que ya digamos que volviendo digamos a lo que era el tema de los por qué, ya después nos habíamos quedado en esta parte, pues ya como para volvernos a conectar con el tema, pues que la idea pues sí es que se pueda detectar las soluciones y que esas soluciones, o sea, esas causas nos den las soluciones y que son planes a a largo plazo. Es decir, que la idea cuál es, o sea, que se asegure que digamos que esos incumplimientos que se detectan generalmente con esta herramienta no se vuelvan a repetir. Y como les decía, eso tiene no solamente son factores, digamos, de recursos físicos, económicos, tiempo, sino también la concientización a las personas, digamos que eso es que como tal. Y en ese orden de ideas, pues lo que podemos nosotros, pues generalmente, digamos, que también podemos utilizar es con la herramienta de estratificación. Este tipo de herramienta pues va a consultar, va a tratar, perdón, de dividir como tal pues, la información en casi, digamos, en todos los niveles que nosotros pues podemos verlo. Entonces, ojo, con los criterios pues a nivel de lo que es el tema de materiales, los tipos de efectos, los grupos de trabajo. Ahora, esto digamos que también es una herramienta que digamos que cuando hay ese tipo de problemas que ya son más de mayor complejidad, pues nosotros podemos pues utilizarlo como tal. Pues generalmente nosotros tratamos lo que es el tema de análisis de causa pues por la sencillez y también pues por lo que es la parte de operaciones que generalmente pues en las organizaciones no tienen digamos un mayor grado de complejidad, pero digamos que cuando ya nosotros estamos hablando ya digamos de operaciones mucho más complejas, pues podríamos nosotros también utilizarlo. Ahora, aquí digamos que es cuando nosotros tenemos operaciones o cuando nosotros entonces estamos hablando, digamos, de procesos mucho más complejos, digamos, como puede ser los que nosotros tengamos también en nuestra entidad, porque pues si nosotros hablamos de los procesos que tiene nuestra entidad a nivel misional, no solamente tenemos que hablar de la formación, tenemos que hablar pues, sobre lo que es el tema de evaluación de competencias laborales, tenemos que hablar sobre Fondo Emprender, tenemos que hablar sobre la Agencia Pública de Empleo, tenemos que hablar sobre eh, lo que es el tema eh, de qué de bueno, digamos que esos son así como los programas básicos, digamos, de los servicios que ofrece nuestra entidad. Bueno, los cursos de capacitación también para el empleo que son de la Agencia Pública de Empleo. Y puntualmente en la formación, pues nosotros también no solamente vamos a tener como tal la formación titulada, sino que vamos a tener también la complementaria. Vamos a tener la formación virtual, entonces todo, digamos que ahí hay diferentes, digamos, tipos de formación y que pues cada uno tendrá todo dentro de su desarrollo, digamos, aunque tiene, digamos, una estructura general, puede, digamos, tener muchos aspectos pues por mejorar. Digamos que ahí nosotros podemos decir lo que realmente y nosotros lo podemos encontrar, digamos, de forma distinta, digamos, los problemas que tienen muchas veces dentro de la formación titulada no son los mismos que están dentro de la formación complementaria o inclusive pues en cada una de las jornadas no va a ser lo mismo las jornadas que están de día en la tarde, en la mañana, en la tarde o inclusive las que están en la noche o los fines de semana. Entonces todo eso digamos que es algo que nosotros vamos a tener que observar en esto y por eso digamos que la estratificación nos sirve para poder organizar en procesos más complejos. Ahora, generalmente digamos que lo que trata es de que nosotros separemos pues, todas digamos, esas causas y en especial digamos en el área de producción cuando pues son procesos digamos industriales mucho más complejos por los fallos que puede ser que de pronto sea por el tema que como tienen digamos a veces los procesos digamos de empacado de lo que bueno primero digamos la disposición digamos de los envases digamos si lo hablamos a nivel producción digamos que sigue digamos lo que es el tema de llenado digamos de los mismos productos el sellado el empacado y pues lo que es la parte ya de la organización para su distribución. Entonces allí digamos que uno cuando tiene digamos como todo ese digamos es
ese universo, pues nosotros podemos ver que, digamos que ahí lo podemos solucionar. Ahora, los criterios básicos, sí, se va a mirar, digamos, lo que es el tema de los defectos de los grupos de trabajo, es porque, pues, primero es aislar las causas que han provocado fallos. Entonces claro, aquí, digamos que empezamos a hacer el listado de todos los fallos que se están presentando y luego empezamos a hacer todo lo que es el tema de las causas y generalmente, pues, va a encontrarse, digamos, como causas similares y la idea, pues, es tratar de manejarlas, pues, de forma tal que se puedan, digamos, también agrupar y darle, digamos, para darle la eventual mejora. Ahora, esto, digamos, en la medida de lo posible. Ahora, generalmente, digamos que esto, digamos, también nosotros lo podemos observar cuando, digamos, en la vida real, digamos, como que algo así parecido, digamos, a esto, es cuando nosotros queremos, cuando hacemos, digamos, un conjunto de preguntas, o sea, cuando, digamos, se generan muchas preguntas y realmente, pues, uno, digamos, que trata a veces de agruparlas, digamos, en distintos, pues, para darle solución a cada una y que, pues, que mejora se le puede dar. Y esto, digamos, que cuando usted, digamos, aísla, digamos, que ya, digamos, que genera, digamos, como esos grandes grupos, usted con una solución que logre hallar puede dar, digamos, solución a diferentes, a 8 9 o sea, 12 fallos. En ese sentido, digamos que también, cuando uno entra a mirar también lo que es el tema de análisis, digamos, de lo que es el tema de los por qué, siempre, digamos, que van a ese objetivo, digamos, a dar soluciones y que pueden ser soluciones que nos permitan también, dar soluciones a otras cosas, a otros fallos que de pronto, pues, que parecieran de pronto hasta a veces no similares o que no tuvieran una relación. Y esto, pues, se sustenta mucho porque como los procesos a nivel organizacional todos están interrelacionados, o sea, el sistema de gestión en últimas es un conjunto de procesos que se interrelacionan entre sí y que van a transformar todas unas necesidades de unas partes interesadas pertinentes externas e internas en la satisfacción de esas, en una satisfacción de las mismas. Entonces ahí satisfacen las necesidades a nivel de cliente, a nivel ambiental, a nivel de seguridad del trabajo, a nivel de información, a nivel de alimentos, pues dependiendo también del sistema de gestión. Entonces todo eso es lo que a nosotros nos tiene que llevar y hacia eso, digamos, que va la certificación en este sentido. Este tipo, digamos, de herramientas, como lo he dicho, pues podemos, digamos, que utilizarla, teniendo en cuenta lo que es el tema de todos, digamos, que esos fallos. ¿Qué es, digamos, lo puntual, digamos, en este sentido? Pues también ilustrarlos y a través también de lo que es el tema de gráficos. O sea, si uno, por ejemplo, digamos, con lo que nosotros veíamos en Excel y digamos que el ejemplo de lo que yo les daba, digamos, de las gráficas de áreas que hablábamos de, digamos, que cuando uno hace una clasificación de esto, digamos que uno lo separa, digamos, con lo que está separando por esos grupos, entonces uno puede ir también, dándose cuenta que cuáles son las causas que al solucionarse, digamos, como tal, pueden generar un gran impacto, digamos, frente a este tipo de gráficos, perdón, frente a este tipo de gráficos, frente a este tipo de herramientas. Entonces aquí ya nosotros podemos dar esa solución porque gráficamente podemos utilizar eso cuando nosotros empezamos a empezar a desprender y a empezar a ubicar. Por ende, digamos, esa necesidad también de lo que es del uso, digamos, de ese tipo de gráficas, porque es, que cuando usted, ¿qué es lo que va a graficar acá? Esas causas. Y esas causas lo van a llevar a saber, bueno, si yo soluciono ese grupo de causas que son similares, que tienen, digamos, que, por ejemplo, que tienen que ver con unos proveedores, con unos tiempos de entrega o con el tema de unas provisiones, pues usted va solucionando gran parte, digamos, que va limpiando mejor el panorama. Y cuando usted limpia el panorama es como cuando usted organiza. Si usted tiene un lugar totalmente desorganizado, en donde todo se coloca en toda parte, en donde no hay un orden específico, ¿qué va a pasar con esto? Pues que efectivamente usted no, así como dice, no, usted no sabe por dónde empezar. Esa, digamos, es como la frase típica.
pero cuando ya usted empieza a sacar los problemas más grandes, ¿cierto? Entonces ya tiene un panorama grande, ya tiene el panorama más, digamos, más organizado visualmente, ya puede, digamos, que centrarse en hallar de pronto esas otras cosas que son más pequeñas y que en un momento dado también pueden ser prioritarias, digamos que pueden ser más importantes, digamos que generalmente cuando uno habla, digamos, de lo que son los inconvenientes y de lo que hemos hablado de los problemas que son a diario, son muchos aspectos, digamos, que se generan, que son siempre urgentes, ¿no? Que no se cumple con esto, que no se entrega a tiempo, que no se da respuesta a tiempo, o sea, todo eso. Pero cuando uno realmente trata de verlo, digamos, y analice, digamos, las causas, elimina esa gran cantidad de problemas y ya entonces uno dice, uy, no, es que ya no, este gigante no es tan grande como se veía, sino que resulta que pues estos problemas no, digamos que ya nos podemos entrar en algunos más puntuales. Ahora, esos que son más puntuales son importantes y esos son los que muchas veces, como se ven así, como todos así aislados, pues no se le toma cuidado y finalmente pues esos son factores de éxito para lo que es la organización. En eso digamos que hay que tenerlo digamos ahí muy presente y con eso digamos que vamos generando lo que es el tema de las rutas de acción. Entonces dale digamos como toda la importancia a los que digamos necesitamos solucionar rápidamente en esto también que la estratificación lo que hace es poder entonces saber bueno cómo podemos generar la mayor solución rápidamente y los otros que son más complejos pues dejarlos digamos más a lo último o en su caso digamos que son los más importantes que pueden afectar a la organización los resuelvo de primero. Eso depende también del contexto, pero generalmente digamos que sucede de esa manera y es que hay aspectos que son uno, dos y que son muy claves e inclusive a veces digamos que cuando se separa eso muchas de las soluciones que se aplican en uno son para aplicarlas en nosotros o son totalmente también la misma el mismo tipo de solución o pues pueden digamos ser parte de ella. Esto digamos que es como la estratificación y aquí digamos que uno lo toma. Ahora, ¿por qué digamos como el tema de que lo separa uno por material? Por todo lo que es el tema digamos de materias primas, por el tema de, como tal pues de maquinaria y demás. Ahora, tipos de efectos pues ya digamos que va sobre lo que es el tema de procedimientos y lo que es el tema de grupos de trabajo que también es por el tema de desempeño laboral. Entonces ahí es cuando uno puede estar estableciendo de que bueno o falta capacitación, falta conocimiento o falta digamos como saber cómo hacer las cosas. O sea, todo esto digamos que uno lo analiza cuando uno digamos que utiliza digamos este tipo de herramienta de estratificación y que pues sí digamos que es importante digamos unos identificando por grupos. De todas maneras, pues aquí uno de los puntos de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esto va a depender también del tipo de organización. O sea, generalmente en Colombia son organizaciones que son o de hasta 10 trabajadores o hasta 21 trabajadores. Entonces ya digamos que hay digamos que una herramienta de estas y dependiendo también del tipo digamos de complejidad que se maneje pues se podrá utilizar. Entonces este digamos que como tal pues digamos que este tipo de herramientas podemos tenerla pues allí, ¿no? Ahora aquí pues aquí hay algo que pues es como esas herramientas de mejora que son digamos centradas ya en la necesidad del cliente y van digamos que muy enfocadas digamos principalmente digamos a ser muy consciente de ello. Vemos que acá se necesita recoger constantemente lo que es el tema de información de los clientes y también pues lo que nos está ofreciendo el mercado. Recuerden que cuando uno habla digamos de la información de la satisfacción de los clientes, lo que se está buscando uno también no solamente digamos es que si están satisfechos con el producto, sino si están satisfechos con el producto que le compran digamos a la competencia. Y aquí estamos hablando también de productos que puedan también ser sustitutos, o sea, productos que sean complementarios. Todo eso, digamos, es lo que uno tiene que empezar a generar, a observar y que tiene que empezar a determinar con lo que es el tema de los clientes y saber entonces qué es lo que uno tiene que pues, saber utilizar. Ahora,
una de las cosas es que cuando se, digamos, se sienta, digamos, en lo que es las necesidades, entonces pues la idea pues sí se vuelve, sí, lo que es el tema de reducción de costos. ¿Por qué? Porque es que finalmente cuando uno, digamos, que tiene, digamos, cuando uno identifica en dónde está su cliente, en dónde, cuánto es que compra, cuál es, digamos, el comportamiento, pues uno se va a centrar cada vez más en los recursos para hacerlo, digamos, de esa manera. Por ejemplo, si nosotros sabemos de que nuestros tipos de clientes están, digamos, ubicados en zonas, digamos, por ejemplo, si están ubicados en ciertas zonas, en ciertos sectores, pues yo me voy a ir a esos sectores. Eso es como llegar y digamos que hay diferentes marcas reconocidas en el mercado que llegan y se ubican en ciertos centros comerciales, no en todos. Entonces, en ciertos centros comerciales, porque saben de que ese público al que le están dirigiendo vaya a esos centros comerciales. E inclusive hasta se dan el lujo de decir, oiga, ¿sabe qué? A usted no se lo vende. Usted no le vende. Entonces, eso digamos pasa algunas veces, ¿no? Digamos con marcas de carros reconocidas y demás también, digamos que también, digamos que eso también sucede. O si no, miren también el tema de un Rolls Royce y demás. O sea, nada más el hecho de que hagan un carro, digamos, que es, que es 100% hecho a mano, increíblemente pues es hecho a mano. Entonces eso digamos que le incrementa un valor y ahí ya están entonces no solamente por valor sino por las características y demás están entonces segmentando unos tipos de clientes. Y lo mismo como cuando nosotros hablamos de todos estos supermercados de bajo costo. Si usted se pone a observar, no, o sea, la forma, aunque están dirigidos, digamos, a toda la población, porque pues todos se benefician y digamos que con respecto, digamos, a nuestra situación, hoy en día, como dicen, el palo no está para cucharas. eh, los Usted puede encontrar los mismos, las mismas tiendas o los mismos merca supermercados de bajo costo en diferentes partes de una ciudad, pero le puedo asegurar una cosa, no va a ser lo mismo como usted se va a ubicar en una parte que en otra. Y todo eso pues tiene que ver es con las necesidades de la percepción que tiene el cliente, inclusive hasta también de las necesidades que quiere. Entonces usted por ejemplo, va a ver que por ejemplo un ARA, o sea, si usted en una parte va a ser muy más llamativo que en otras pues va a ser centrado en lo que es y punto. Todo eso digamos que hay que tenerlo muy en cuenta. Y qué es lo que digamos que se quiere digamos con esto, y es que a partir de allí pues sí, se reduzcan costos, se dé una respuesta inmediata y lo que es el tema de optimización de ciclos de trabajo. Digamos que cuando se hablan digamos que cuando se habla por ejemplo de lo que pasó con lo que ha sido digamos el caso digamos de Justo y Bueno, digamos que también digamos el análisis que han estado haciendo es que por qué digamos le rinde a él y por qué no le ha rendido a Justo y Bueno y por qué sí le ha rendido también digamos a de uno o a Ara, porque pues uno ve que ellos pues siguen creciendo. Y es que digamos desde un punto de vista digamos como consumidor, que pues también he tenido digamos la entrada digamos a nuestros supermercados pues cuando estaba funcionando, es que mire primero, mire una de las cosas, primero el color. Usted va a ir a un de uno y a usted le da alegría entrar, es increíble. ¿Y por qué? Porque hay unos, o sea, hay una imagen que te está diciendo ven y cómprame, ¿cierto? Eh, y en el ARA pues es más también como un supermercado, también digamos tiene una imagen más de supermercado, pero también da esa alegría. Lo otro, el hecho de que a veces digamos que, y es que ese color pastel que tiene, digamos, Justo y Bueno, pues, hombre, no le favorece para nada, es apagada, es de todo eso. Cuando tú entras, bueno, los productos, fíjense que, digamos, por ejemplo, de uno, es una sorpresa usted ver los primeros productos que usted entra y entonces usted ¿qué observa? Usted observa productos que son, digámoslo entre comillas, exclusivos. Exclusivos ¿por qué? Porque están ahí y usted de pronto al día siguiente o en unas horas vuelve y ya no están. Y son productos que se necesitan, digamos, el tema a veces de ciertas cajas, a veces de pronto y los venden, y eso pasa también en Ara, y los venden a unos precios que usted generalmente si consigue eso en 50.000, ahí lo consigue en 20.
y es de muy buena calidad. Entonces, o sea, digamos así, productos que son buenos, pues obviamente toca pues saberlos también manipular, porque pues tampoco digamos que sean lo más para trabajo fuerte, pero digamos que son buenos y usted digamos que puede hacer, ahora no todo, pero usted siempre digamos que genera digamos esa expectativa. Usted iba al justo y bueno y ahí los productos. Ahora, lo otro es que los productos, usted puede ver que los productos digamos que sí tienen una buena calidad y eso digamos que me lo había compartido alguien que también digamos que trabaja allá y digamos que nos comentaba era que el tema es que digamos de uno llega y un producto que no se vaya vendiendo lo van sacando. O sea, le dicen al proveedor, no señor, ese producto no se vende, adiós. En cambio, ¿y eso qué significa? Que las personas en los productos que uno encuentra allá es porque muchas personas, digamos, los van comprando. Por eso es que, digamos que eso pasaba, digamos que en el de uno pasa a veces que usted llega y usted deja un producto y de pronto no lo vuelve a encontrar, es por eso. Porque probablemente usted es de las pocas personas que lo compran y como no gusta, entonces lo van sacando. Todo eso digamos que hizo. Ahora, el tema también es que la cobertura, digamos que eso también, digamos que también, ¿qué es lo que uno necesita? Que sea algo cerca a la casa, que sea, como se dice, bueno, bonito y barato. Y esto digamos que es cerca a la casa, al alcance. De hecho, Ara tiene ese problema. Y a veces, mire, usted póngase a analizar los Ara y los Ara hasta cierto punto tienen una accesibilidad muy difícil. O sea, ellos están ubicados, digamos que uno se da cuenta y no tanto de pronto, digamos, en una ciudad como Bogotá, bueno, sí, también digamos que uno lo nota, pero son lugares de pronto en donde no han pensado, digamos, lo que hay alrededor, de pronto de la facilidad también de pronto de salir, que no sea algo que de pronto tener que hacer. En Ara, digamos que lo ponen en un lugar y es como que lo ponen ahí como que hasta cierto punto, digamos que sin pensar en eso. Y entonces uno lo ve en avenidas, lo ve de pronto en vías donde es parqueo, o de pronto en una carretera, o sea, y no se les ve, digamos, como el lugar de parqueo. O digamos que se vuelven, digamos, hasta cierto punto, digamos un poco menos accesible que lo que es el tema de uno. Mire, de hecho de uno el punto es que, digamos, la cobertura que ha tenido, todas esas cosas, digamos, ayudan muchísimo. Entonces eso digamos que es lo que uno digamos observa en eso. Ahora, yo no estoy haciendo ninguna propaganda, sino que cuando uno empieza digamos a hacer esto, pues generalmente los costos van representados es con respecto, digamos en ese caso, es con la cantidad de clientes y entre unos barrios que de pronto digamos en la ciudad sean más interiores, ¿cierto? Digamos como en mi ciudad en Armenia hay una calle popular que es la calle 50, eso es un larguero, digamos, harto, 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 y eso pues uno puede encontrar barrios que va hasta casi a otros pueblos pues que hay en el Quindío. Y entonces usted va y mira de uno, pase de uno y de uno. Entonces, claro, ¿por qué? Porque han pensado en eso. De hecho, cuando llegaron y tomaron las primeras fotografías de Marte, o sea, ese fue el meme, ¿no? Que la primera visual de Marte, y entonces había ya un supermercado de uno. Y es por eso, por la cobertura, el crecimiento, digamos, que ha tenido, esto es por eso, y porque ya, digamos, que se han dado cuenta de la necesidad que tienen las personas de que en cualquier momento, digamos, que no necesitan, digamos, moverse a una superficie grande, sino que pues necesitan algo en donde les ofrezcan un buen producto y que pues sea un precio accesible. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta y que se acerca a la casa. Aquí, digamos, yo me pongo a pensar, aquí donde yo estoy ubicado, los aras quedan muy retirados. En cambio, los de uno, tenemos, digamos, tengo uno muy cerca y el otro está un poco más alejado, pero de todas formas los dos se pueden ir a pie. O sea, no necesito colocar un bus. En cambio, si uno mira el tema de aras, sí queda bien retirado. Bien retirado. Entonces todo eso, digamos que lo analiza. Uno analiza, digamos que todo eso. Inclusive, digamos, cuando voy a visitar a mis papás y uno me pone a pensar, uno mínimo, o sea, son dos que están ahí cerquita. O sea, relativamente cerquita
y que piensan mucho, digamos, en esa facilidad de las personas que si es en carro que se puede movilizar rápidamente y llegar ahí. Todo eso, digamos que es lo que, digamos, que trata de hacer esta parte. Ahora, el tema es que, pues, se reduce, digamos, los costos, se reduce, digamos, se tiene en cuenta esa parte. Ahora, realmente, digamos, cuando uno mira y justo y bueno, o sea, y si ni se diga, primero no tiene tantos locales, ¿cierto? No tiene como toda esa cobertura. Y segundo, los lugares en donde sí los ponen son lugares, o sea, además de que el color, este color azul que yo les digo guamarina es totalmente apagado. Adicional a ello, si ustedes se ponen a analizar, quedan en unos lugares que uno decía, no, eso parece entrar como un tuburio. O sea, digamos aquí cerca de la casa habían dos talleres automotrices y en el centro estaba el justo y bueno, entonces uno dice, ah, con razón. Y no da ganas de entrar, eso digamos que esas son características, todo eso digamos con las percepciones y eso es lo que se quiere. Ahora, qué es lo que pasa? Que si usted llega y entonces identifica los valores, lo que quiere el cliente, lo que hace es que darle digamos diferentes opciones a los clientes aunque sea el mismo supermercado, aunque sea pues, la misma tienda. Entonces todo eso es lo que uno digamos observa en ese sentido con lo que es la parte de este tipo de herramienta, ¿no? Y todo ese digamos que digamos de obstáculos, o sea de facilidad, ¿qué es lo cuál fue inclusive cuál fue la estrategia digamos de todo esto digamos eh, digamos del creador de este tipo de supermercados fue el obstáculo. ¿Cuáles son los obstáculos que tiene para un tema de un supermercado, de un mercado? El transporte, la cantidad, o sea, todo eso digamos que como tal y usted lo ve y entonces son lo que ellos venden son cantidades muchas veces pequeñas, no es al por mayor, no es como ir a otros almacenes donde a ti te venden las tres cajas de cornflakes o de bueno, o de champú y demás, no, aquí es digamos que las cosas pequeñas y a partir de eso, porque la necesidad es que no, lo que yo necesito, digamos así, de manera urgente. Y entonces ahí es en donde uno, digamos, establece todas esas respuestas inmediatas y los obstáculos que pueda tener el cliente para llegar a mí. Entonces yo se lo pongo ahí cerquitica, a pie. Es más, le pongo casi algunos que en donde le quede uno más cerquita o el otro un poquito más lejos, pero de todas formas vaya. Y que realmente pues uno lo hace y que es que tiene muchas opciones. O sea, realmente digamos que uno se pone a analizar y uno dice, claro, ahí digamos que uno encuentra digamos esa parte. Ahora, y es más, si uno se pone a mirar en el logo, en la parte corporativa, uno ve que digamos de uno, o sea, ya le está ahí como indicando como si uno quisiera digamos también como el tema de tomarse, digamos, esa parte de que es como que también eso es mío, ¿no? Pues obviamente no, pero digamos que hay, digamos, como un tema de una identidad de que se lo apropie. Y en el caso de Ara, digamos que vuelve, digamos, como lo que es el tema de que sea el color naranja, que sea, digamos, que sea más abierto. En cambio, digamos que justo y bueno es. Miren que hasta el nombre solamente, a mí realmente justo y bueno me llama la atención, es como baratijas, como lo que llamamos nosotros el agáchese. O sea, sí, o sea, todo eso es lo que uno tiene que ir pensando y muchas veces que digamos que son todos esos obstáculos que de pronto sí tenían y el tema digamos de la rotación de proveedores y demás, o sea, cuando uno habla, porque pues eso digamos que también eso es algo que también le pasó a Justo y Bueno, de que llegaba y le decía al proveedor, no hágale, que nos va a venir bien, que vamos a recibir dinero de Corea, que de allí, que allá, que ya hay un inversor y de todo, pues hombre, uno se da cuenta de que no hacían un buen proceso de proveedores. O sea, si un proveedor era y hasta se endeudaron hasta en más de 300 millones de pesos que les prometían pues pajaritos en el aire, pues uno se da cuenta cuál es el manejo que le estaban dando digamos a esa parte y bueno, y ya también digamos que el tema es digamos de ese tipo de estándares. Ahora, muy importante digamos tener muy en cuenta que aquí pues o sea empieza todo esto digamos con todo eso y empieza digamos a eliminar sí todos los obstáculos todo lo que es el tema
inclusive, miren una de las cosas, el tema es que digamos el modelo, pues a ti casi que no te ofrecen, no te ofrece bolsas, es más, te las cobra, ¿no? O sea, y no te ofrece la bolsita generalmente, sino te ofrece ese, como la especie de costal que usted medio le carga algo y ya se le revienta las tiras. Entonces todo eso, inclusive lo que te promueven a ti es que las cajas, digamos que tú cojas una caja y ahí empaques, digamos, la misma. Entonces miren que todo es ese tipo, digamos, que le reduce, digamos, como toda esa facilidad, le da, digamos, como ese tipo de obstáculos que se van quitando y que inclusive, digamos que, ¿por qué lo de las cajas? Porque es que finalmente eso se vuelve, digamos, en parte también costos y demás que pues que también que ya si los clientes ya lo están asumiendo pues se lo da. Entonces todo eso digamos que uno tiene en cuenta este tipo de herramientas. Entonces viene digamos con la identificación del valor, mapear digamos todo el flujo de valor en lo que es el tema cerca, digamos que estamos hablando, el tema de cantidades pequeñas, de qué tema de precio. O sea, eso le pasa a uno igual como esa otra tienda que es Dollar City, ¿no? Que no, voy a comprar dos o tres cositas. ¿Cuáles? Más o menos empieza hecha 10 15 y ya. Y entonces, pues, porque es que uno dice 5 eso es como lo que decían de un señor que vendía buñuelos pequeños. Y entonces decía, los vendo a 500 pesos. Entonces, claro, alguien le dijo, pero y le iba muy bien. Y entonces le dijo, ¿y usted por qué no vende uno grandote lo vende a 2000? Dijo, no, porque es que el de 500 me pueden comprar hasta 8000 pesos. Y por eso es lo pequeño, pues me lo compra más. En cambio, si yo le vendo ese de 2000 me pueden comprar uno o dos porque lo ven grande. Entonces, eso es, entonces se estaría perdiendo. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que mirar. Ahora, adicional a eso, pues sí mira, digamos, lo que es el tema de una respuesta pues inmediata y lo que es el tema de ciclos de trabajo. Entonces, no hay complique, digamos, como tal. O sea, el tema de distribución y se acabó. O en estos casos, pues también que digamos que se va ofreciendo lo que es necesario. Eso digamos como ese tipo de herramienta. Y aquí vamos entonces a empezar a mirar pues lo que es la herramienta digamos de 6 Sigma pues como tal. Pues digamos pues para diseño como tal y para lo que es el tema de lanzamiento digamos de producto, digamos de introducir cómo digamos se introduce los nuevos productos. Entonces aquí digamos que viene a hablarnos ya lo que es el tema de definir la información, o sea, definir qué es lo que realmente pues yo quiero ofrecer digamos en ese sentido, ¿cierto? Entonces organizar todo el proyecto, o sea, todo, digamos, los planes. Aquí miren que cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de mejora, siempre va a ser hacia el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Simplemente que nos que de pronto pues tiene digamos algunos digamos aspectos más particulares y que les va a permitir y que nos van a permitir pues poder digamos establecer muchas más herramientas al respecto. Entonces primero lo que es el definir, bueno, qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que cómo se organiza el proyecto, cómo se determina digamos como todas estas necesidades si se verificaron como tal para poder entonces introducir lo que es este tipo de proyectos. Y luego entonces empezamos a hacer la medición, entonces el rendimiento, cómo es que sigue lo del tema del producto, o sea, todo es esto. Y luego entonces ya cuando tenemos toda la información empezamos a analizar, ¿no? Entonces empezamos a analizar qué es lo que nosotros entonces obtuvimos, qué es lo que debemos hacer, qué estamos haciendo bien, qué cosas digamos está haciendo mal, explicar digamos a través de lo que es el tema de causas, análisis de causas, por qué. Entonces miren que ya uno digamos que va generando en eso y luego se implementa para poder consolidar todo este tema de lo que es el tipo de herramienta. Entonces toda la optimización y todo digamos que esto nos lleva a que nosotros pues, entonces podamos ir mejorando, entonces definir, o sea, medir todo lo que nosotros pues vamos generando y a partir de allí esto digamos que se vuelve un ejercicio muy constante porque pues igual digamos que esto se tiene que hacer en tiempo real. Obviamente la investigación que se tiene que hacer previamente en la definición pues tiene que arrojarnos unos resultados que nos permitan pues acercarnos al éxito de este tipo de producto. Ahora esto digamos que vamos verificando los resultados y y de esa manera pues vamos analizando y vamos verificando que se vayan cumpliendo.
Entonces todo esto, digamos, como el tema de introducción y demás, pues de lo que es el tema de herramientas, si uno se da cuenta, pues generalmente todos van, digamos, a ese mismo objetivo y se vuelve pues algo cíclico como tal que nos permite pues poder tomar este tipo de información. Ahora, aquí pues lo que nosotros vamos a llevar pues a cabo es que realmente pues es que nuestro producto pues empiece, digamos, en vez de seguir estancado, pues de a lo que es la parte de lo que es el crecimiento. Listo, entonces esto digamos que nosotros acá lo empezamos a consolidar, y lo mismo pues ya cuando hablamos de lo que es el tema pues de diagramas de afinidad, ¿no? Entonces esta técnica entonces lo que nos va a hablar pues es de dar, y obviamente pues sí, digamos que va a ser en situaciones, en complejidades un poco más grandes, las cuales digamos que van a caracterizarse precisamente por eso, o sea, porque nosotros entonces podamos establecer o sea, todas estas situaciones y empezar con todos los vínculos que llevan a este. Por eso es que digamos que este digamos que ya es digamos más complejo, porque a partir de esas situaciones que se van presentando, y esto digamos que para lo que es el tema digamos de fenómenos sociales de un país, de ciudades y demás, pues nos permiten digamos poder establecer todo ese análisis de causas, o inclusive pues de estos vínculos para lo que nosotros como tal pues deseamos, ¿no? Entonces todo esto digamos que lo empieza, y a veces también digamos que pasa que pues el análisis puede llevarnos a también pues al tema de conflicto. Entonces pues por ende digamos que a pesar de que pronto sea de grandes de diferentes digamos ideas o diferentes grupos que se puedan manejar, que siempre pues se esté digamos en coordinación con los otros. Entonces ¿por qué? Porque se puede llegar digamos en empresas a algo que se llama pues, el canibalismo. El canibalismo es que yo empiezo a hacerle la guerra a los mismos productos, y esto digamos que generalmente sucede cuando pues tenemos organizaciones que se caracterizan por tener departamentos o áreas o procesos que son como repúblicas independientes, ¿no? Que cada uno hace, no, 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 es que yo aquí soy el que mando, aquí es el que se hace así, y entonces pues yo no necesito de los demás. Eso digamos que puede suceder. Ahora aquí lo que digamos que se quiere digamos con esto es poder entonces tomar decisiones y que nos permitan pues el éxito, y en especial pues cuando tenemos diferentes tipos de productos, ¿no? Entonces digamos que es el ejemplo digamos como tal que encontramos en este sentido con este tipo de herramientas. Y obviamente pues las etapas siempre, digamos que acá para resaltar es que siempre cuando vemos digamos como ese tipo de herramientas de mejora continua, siempre todas digamos que tienen esa característica, siempre es de una planificación, de asumir la información. Recordemos que cuando hablamos de planificación es igual, o sea, esto es igual inclusive cuando nosotros hablamos de nuestra formación. Nuestra formación, miren que tiene varias etapas, ¿no? O sea, las etapas que tiene la formación son análisis, planeación, ejecución, evaluación y seguimiento. Y si uno se pone a mirar, las primeras dos son parte de la planeación. Cuando uno habla, digamos, cuando hablamos de nosotros de nuestra formación, cuando hablamos de análisis y planeación, estamos hablando de que ahí está el proceso totalmente del planear, en donde usted tiene que recopilar toda la información necesaria y a partir de ello, digamos, planificar qué es lo que usted va a realizar. Entonces, eso digamos que cuando uno habla de análisis y planeación, pues digamos que está, digamos, en ese sentido. Cuando ya digamos que es lo del tema de ejecución, pues estamos pues en esa parte, y finalmente pues las últimas evaluación y seguimiento pues están también digamos dirigidas a esa evaluación pues al tema de verificar, y seguimiento pues también al actuar, al estar pues ahí pendiente. Eso digamos que son las etapas cuando nosotros hablamos de lo que es el proyecto formativo, y que son las que están relacionadas con los resultados de aprendizaje y a su vez con las competencias en ese orden, porque pues digamos que ahí digamos que uno maneja digamos con todo de la planeación en ese sentido.
¿cuál es la idea, digamos, en esa parte? Que nosotros, independientemente del modelo, pues lo vamos a tomar teniendo en cuenta, digamos, para lo que es el tema de mejora, de acuerdo a lo que es el tamaño, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las actividades que se vayan a realizar, y adicional, pues siempre, digamos, respetando este tipo de ciclos. Entonces que siempre, digamos, que van a estar en términos generales, siempre van a estar en esta parte, digamos, hacia lo que es el tema de planear, identificar información, ejecutar esa información y verificar que realmente se esté cumpliendo para tomar decisiones. Entonces, esto, digamos, que nos da, digamos, como todo este marco, y la idea, digamos, en ese sentido, es que nosotros podamos tomar las decisiones pues pertinentes para qué, para el éxito sostenido. Eso, digamos, que es lo que nos va a permitir la mejora continua. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de empresas que están 100, 200 años, es por eso, es porque ya han entrado, digamos, en esta parte, y que lo hacen pues a nivel macro, ¿no? Y realmente pues con toda la información pertinente, y más pues con toda la digamos, a nivel nacional, a nivel local, hacen, digamos, que ese tipo de estudio, y ahí es en donde pues empiezan a tomar todo ese tipo de decisiones. Entonces, esto, digamos, que se vuelven, digamos, como mis herramientas de calidad. Y aquí vamos a empezar, digamos, ya con lo que es el tema de planes de mejora. Aquí vamos a empezar a mirar los conceptos y lo que es el tema de causa raíz. Bueno, aquí cuando nosotros entonces los planes de mejora, porque pues una cosa, digamos, las herramientas de mejora, aquí vamos a hablar entonces de lo que son los planes de mejora. Los planes de mejora entonces vienen a ser todas las acciones, y miren, sistemáticas. Eso quiere decir que yo no puedo, digamos, tomar cada uno de los procesos de manera individual dentro de mi sistema de gestión, sino que lo tengo que hacer es pensando en la afectación que va a tener en todas, o inclusive pues la afectación puede ser positiva o negativa. Entonces uno, pues la idea es que si es positiva, pues que tenga mayor cobertura, y si es negativa, pues que realmente pues pues digámoslo como tal, pues que no nos vaya, digamos, a afectar como tal. O sea, que digamos que esas acciones pues, pueden llevar, digamos, a tomar de pronto digamos, algún tema de conflictos. Pero digamos que cuando hablamos de las acciones, digamos, todas esas acciones de mejora van hacia el mejorar. Ahora, ¿qué puede, digamos, generar conflictos? Puede generar conflictos de la resistencia al cambio, lo que es el tema de ser revisado, de que las cosas cambien. O sea, todo eso, digamos, que va cambiando. Por ende, digamos que una de las cosas que uno debe tener en cuenta cuando se habla de estos procesos es que, como son sistemáticos, uno tiene que entender que un cambio, y eso, digamos, que es algo que siempre va a pasar en los sistemas de gestión, y es que un cambio no solamente va a afectar esa actividad o ese procedimiento, ese proceso, va a afectar toda la organización de una u otra manera. ¿Por qué? Porque como nosotros somos procesos interrelacionados, sistema de gestiones son procesos interrelacionados, entonces siempre va a haber una afectación para un u otro proceso, y por ende que es una cadena. ¿Por qué? Porque están unidos sistemáticamente. Ahora, ¿cuál es la idea? Claro, el mejoramiento de la gestión, pero ojo, tiene que ser totalmente dirigido, claro, y que permita como tal, optimizar tiempo, porque finalmente ese es el recurso más valioso que todos los seres humanos tenemos, el tiempo. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando que como recurso, ¿qué es lo que nosotros debemos pretender como personas, o sea, como líderes del sistema de gestión? Y es que las personas puedan optimizar su tiempo para que ellos también puedan respirar y pensar. Ese es el principal objetivo. Entonces, puedan pensar también en qué fortalezas hay, en qué debilidades, en qué oportunidades y en qué amenazas tiene su proceso. Miren que aquí, cuando uno empieza a analizar ya lo que es el tema de los planes de mejora, aquí una de las cosas que debe, digamos, que darle mucho énfasis es en que las personas puedan identificar este proceso, y no solamente por un tema de un cumplimiento, porque tenemos una auditoría cerca, sino que realmente puedan identificar y pensar en su proceso, ya yo cómo lo puedo hacer mejor.
y que sea real. Ahora, esto necesita apoyo de dirección, apoyo también de recursos, de tiempo, de la capacidad también para querer cambiar, para que las cosas no estén igual, y no solamente del trabajador, porque pues el trabajo puede ser influenciado, sino también de la alta dirección, porque es que finalmente, mire, es muy tenaz cuando nosotros creemos que el problema es siempre el trabajador, digamos, desde el punto de vista empresario. Entonces, si soy representante legal o gerente, no, es que no quieren hacer, o cuando no, es que yo puedo hacer, no, o sea, todo ese tema de esas arrogancias y todo eso, digamos que disminuyen la probabilidad de éxito en este tipo de herramientas. Entonces, lo que se quiere promover en este caso es el mejoramiento permanente de la gestión. Ahora, se identifican fortalezas, ¿cómo se identifican? Eh, Cuando yo puedo examinar bien mi proceso, cuando yo tengo el tiempo suficiente para eso. Generalmente dicen, no, es que no hay tiempo para nada. Pues significa que, o sea, que si no se tiene tiempo para nada es porque realmente no estamos administrando bien, sino que estamos es al afán, en resolver y ya. La idea en esto es que nosotros podamos pensar en los procesos y cómo podemos hacerlo de mejor forma. Entonces, identificamos fortalezas en donde nosotros ya decimos, bueno, qué hace que nuestro proceso se pueda diferenciar. Ahora, la diferencia también es en el tema de optimización de los procesos. Muchas veces uno de lo que nosotros tenemos que aprender de los procesos misionales y que digamos que le puede pasar de pronto al tema de los procesos de soporte, de lo que es el tema de lo que llamamos procesos de apoyo, inclusive de la dirección, es que el tema es que el proceso misional, la diferencia es que tiene el contacto permanente con el cliente, porque o en la prestación del servicio o en la elaboración del bien, tiene ahí, puede ser que de pronto esté en la fábrica, pero tiene, digamos, ese contacto directo, porque cuando se distribuye el producto y si eso no se adquiere, significa que algo falló, también dentro de lo que era la parte entre otras cosas, pues la parte misional, si no se hizo. Entonces, ese, digamos que viene a hacerlo. Ahora, las oportunidades es, bueno, ¿qué ventajas o qué podemos hacer adicional? Que las oportunidades, digamos, que podemos hacer mejor, ¿no? ¿Qué podemos, digamos, llegar? Y eso, digamos, que es algo que se piensa, o sea, cuando hablamos de los planes de mejora de los procesos, bueno, ¿qué podemos hacer mejor y qué herramientas necesitamos? Y en esto los trabajadores la tienen muy clara, los que pertenecen a cada uno de los procesos, y en especial los que son los verdaderos líderes de proceso, la tienen clarísima. Entonces allí es en donde nosotros lo tenemos que tomar. Allí es en donde nosotros tenemos que empezar a gestionar recursos. A gestionar esos recursos que muchas veces no es económico. Es que, digamos que eso es lo que nosotros nos tenemos que centrar. Recursos, como he dicho, el tiempo. Y ahora, otra cosa, cambio de procedimientos, cambio de hacer las cosas en condiciones. Miren que una de las cosas es que sí, usted tiene o sea, la norma, digamos, en especial cuando hablamos de calidad, para demostrar que tiene capacidad para satisfacer las necesidades y del cliente, y una de las necesidades tanto presentes, pasadas y futuras. ¿Cuál es? Tener la claridad desde el principio de lo que le ofrecieron. Tenga en cuenta, y esto digamos que es algo que uno tiene que vivir, y eso nos pasa con los aprendices. Eso nos pasa generalmente, y es que lo que usted diga, lo que usted diga, pues todo eso queda, digamos, ahí evaluado. Venga, dijo esto, tan, tan, y créanme que a veces, muchas veces, digamos que dentro de todo este tipo, digamos, de procesos, a veces uno sí realmente, o sea, a veces uno hace el ejercicio y todo, y uno dice, uy, Dios, yo por eso, digamos, que generalmente, o sea, digamos, como el tema de grabaciones, yo sí trato de sacarlo y trato, digamos, de no como meterme con tiempos de que hacerlo ya de una, porque sé que a veces de pronto no da, a veces no se puede, bueno, etcétera. Pero uno, frente, digamos, a lo que es el tema de los procesos, uno lo que tiene que empezar es a notar es en realidad qué es lo que uno puede, digamos, estar allí dándole, digamos, mejorando, o de pronto pues estar chequeando. O sea, todo esto digamos que va hacia la posibilidad de evaluar cuál es la necesidad de los procesos, qué es lo que tienen que mejorar, o deben permanecer igual, porque es que eso también, digamos, nosotros realmente evaluamos un proceso y resulta que ese proceso tiene que seguir así. Uno, porque funciona bien; dos, porque está generando, digamos, ese valor agregado; y tres, porque realmente pues está en unos procesos
de así ya que, o sea, ya uno tiene que mirar es eso, porque no todo hay que cambiarlo, no todo hay que, o sea, no todo se actualiza de acuerdo a las necesidades y eso se lo deja el contexto externo. O sea, el contexto externo no, de pasar de la máquina del papel y del lápiz y el papel, pasar a la máquina de escribir, de la máquina de escribir a los computadores y ahora ya pasamos a las tablets o inclusive pues a los sistemas operativos, a otros sistemas operativos no Windows. Entonces todo eso se lo va dando el tiempo y lo va dando, digamos, los procesos, pero son cambios que se tienen que ir, digamos, haciendo. Ahora, ustedes pueden creer, por ejemplo, a pesar de que nosotros hemos avanzado y de todo, a nivel, por ejemplo, a nivel de aviación, ustedes saben de que ellos manejan todavía Windows 95 para todas las rutas y no lo han mejorado. Mira, pero como hay que manejan para, sí, manejan los Windows 95 por la tienen varias, digamos que razones para hacerlo y para no cambiar. Primero, el gran volumen de la información que está allí. Dos, el tema de que como es información de otros sistemas operativos que están más, digamos, más atrasados, pues que al punto de que han logrado, digamos que, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Digamos, desconectarse de la red porque ya tienen, digamos que toda la información y la información es totalmente válida y eso, digamos, es cierto. O sea, sigue siendo, digamos, la información actualizada y la vigente, la información más que nada vigente. ¿Por qué? Porque es que los hilos no han cambiado. O sea, se han establecido unas rutas y esas rutas van a seguir siendo las mismas. Lo que de pronto puede cambiar es de pronto el tema del tiempo. Digamos que ya de pronto un recorrido no se demore en 2 horas, sino que ya se demore en 30 minutos. Puede ser que de pronto el tema de condiciones meteorológicas entonces tienen otras rutas pero ya las tienen todas establecidas. Entonces todo eso, por eso es que es información que y no se ha actualizado. Entonces dicen, no, pero pase, ¿no? Y también digamos lo que es el tema del gran volumen de información que tienen allí consignado. Entonces esto nos da a entender muchas veces por qué hay que evaluar también lo que es el tema de que, bueno, qué proceso, digamos que no todo se tiene que mejorar obligatoriamente, sino lo que es necesario. ¿Listo? Recordemos, digamos, cómo es ser. Y principalmente, miren, aquí es en donde ya empezamos, ya entramos, digamos, a lo que es el tema sistemático, científico, de lo que es la causa raíz. Generalmente sí, lo tomamos, digamos, como en este ejemplo, digamos que lo que no se ve, lo que realmente es lo que nosotros tenemos que atender. Muchas veces, y esto digamos que es como la reflexión con la que yo también quiero, digamos, irme en estos últimos minutos, y es que muchas de las organizaciones creen que las cosas son imposibles, que mejorar es imposible, creen que las cosas no van a cambiar y en parte pueden tener razón porque saben de que la directiva si no cambia digamos la alta dirección, pues no es eso. Nosotros pues obviamente sabemos de que yo digamos que nosotros si nos ponemos acá a analizar pues ahí hay diferentes fallas estructurales de digamos así a nivel del estado de las entidades del estado, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta de que las fallas son estructurales. Digamos que eso digamos que es algo y eso digamos que no lo ¿qué? Y eso ya los empresarios lo saben. O sea, eso son realidades. O sea, cuando tú ves que, por ejemplo, que tristemente a veces hay empresarios que y no son uno o dos, sino que hay empresarios que prefieren pagar la cuota monetaria a tener una aprendicena, o sea, eso no es gratis. Eso tiene una raíz fundamental y es también y es también por también de pronto directivas y políticas que a veces de pronto pues no están en nuestras manos también solucionarlas y son cosas estructurales a veces. A mí me impresiona, digamos que yo que tengo digamos la oportunidad de tener también pues charlas con otras entidades y cuando uno digamos da las conferencias y todo esto y a pesar de que pronto uno no habla, digamos, temas puntuales de la actividad, digamos, como tal de esas entidades, y uno puede percibir que ese mismo cuadro que a veces nosotros vemos y a veces como que uno siempre ve más verde es el pasto del vecino, y uno ve que no, que tienen también muchas de esas fallas también estructurales que son muy similares a nosotros, a pesar de que pronto
pues no se dediquen a la misma actividad, ¿no? No a formar, en este caso formación para el trabajo. Y eso pasa también en las organizaciones privadas, digamos en las empresas también pasa muchas veces eso, a veces que se cuecen las habas de la misma manera. Y todo eso, y eso digamos que uno se va también a nivel macro, a nivel nacional, y es eso, de que siempre nosotros por ejemplo creemos que es cortando la matica como solucionamos el problema y el problema está más abajo. Y generalmente, miren, las soluciones como tal están ahí de raíz y que no son tan complejas. Muchas veces que esto, digamos, se utilice, digamos, como el tema de causa raíz, realmente es la capacidad que tiene la organización, las empresas, para evitarse esos chicharrones innecesarios. Innecesarios porque en eso, digamos que nosotros, lo que acá podemos hablar de muchas cosas, pero más allá de eso, si uno se puede analizar, ¿qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad de vivir estas situaciones, de tener esto? Y uno se da cuenta, o sea, realmente digamos que eso, digamos que sucede y que bueno, espera uno que pues si tiene de pronto, no sé, la posibilidad en algún momento poder hacer gestión al respecto. Pero miren que aquí lo que uno tiene que siempre tratar es que de solucionar el problema, las causas y realmente pues atacar ello. Por eso es que cuando nosotros hablamos, digamos y eso digamos que es algo. ¿Por qué se habla de no atacar las personas, sino atacar los problemas? Porque finalmente es allí lo que nosotros necesitamos solucionar, porque todas las personas pues van a tener un orgullo y solucionar los problemas no es disminuyendo ese orgullo. Ahora, cuando hablo del orgullo es el amor propio que tiene cada uno para del concepto que tiene para sí mismo. Porque yo creo que aquí todos, si empezáramos a hablar, digamos, a decir que a describirnos a sí mismo, a menos de que uno tenga un problema psicológico, pues va a hablar lo mejor de sí mismo, ¿cierto? Pero de todas maneras, pues todas esas cosas que se van atendiendo, pues siempre digamos que se va a atacar es con el tema del tema de análisis de causas. Miren, y esto es algo que nosotros necesitamos como país, o sea, como tanto pues a nivel de país o inclusive como nación también es que nos fijemos en las raíces. Porque es que, miren, cuando uno hace un análisis, por ejemplo, digamos a nivel de lo que es la parte política, los errores que nosotros tenemos como nación, como país, no vienen de hace 4 8 12 15 no vienen desde hace 200 años. Y son problemas que se han alimentado. Cuando usted estudia, digamos, todo eso, digamos, lo que es la historia, usted se da cuenta de muchas cosas, se da cuenta del origen, de todo, digamos que empieza a tener una mayor visión hacia lo que es el tema de causas, porque miren, es muy fácil uno llegar y mochar la mata, o sea, llegar y coger por encima, pero ¿qué pasa? La raíz ahí sigue nutriéndose, sigue ahí, y cuando usted toma ese problema de raíz, pues usted lo soluciona, y eso es lo que nos falta a nosotros, más allá de eso, yo por eso, digamos que ahorita, por mí, digamos que la invitación, y eso, digamos que, y eso que queda aquí grabado, mi invitación no es que hay que por el otro, nada, no, mi invitación es vayan y voten, porque ese es el problema principal, ese sí es el problema principal, la abstención. Entonces, ir a votar es lo más, independientemente, en blanco, por el negro, por el rojo, por el azul, por el que sea, vote. Esa es la invitación, el certificado. Y ese certificado tiene muchísimo valor y en especial es un tesoro que tenemos que guardar, en especial los contratistas, el certificado de votación. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, pues en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir más ya ahorita, digamos, en la próxima sesión, pues ya el día de mañana? Entonces empezar ya lo que es el tema de análisis, el análisis ya de causas, vamos a empezar a mirar pues lo que son esos conceptos y demás, que nos van a permitir pues poder llegar, digamos, más con una más a fondo con esto, ¿no? Porque es que finalmente, mire, finalmente, en últimas, este tema es el problema neurálgico de lo que es el tema del mejoramiento, el mantenimiento de los sistemas de gestión. ¿Usted cómo va a mejorar si usted no soluciona los problemas?
o lo que las mejoras que se generan es por el actuar y no por un análisis de información. Entonces vamos a hacer esto y ese digamos que va a ser ese va a ser el punto de lo que vamos a hablar el día de mañana. Entonces, en ese sentido, quiero agradecerles pues, por toda, pues, por su asistencia, también por la participación que han tenido en su momento. Y pues para mí es un placer. Voy a darles entonces la lista de asistencia y con eso entonces aquí paramos aquí